sigue recibiendo Wall Logic, por lo tanto, se ha tomado más de un año comparar todas las GPU que se han lanzado para los creadores porque es ligeramente diferente a los puntos de referencia de juegos que existen. En la mesa puedes ver la mayoría de ellas, pero todas las GPU no caben en la mesa y algunas están detrás de mí o en algún otro lugar. Entonces, en este vídeo compartiré todos los puntos de referencia que hice este año e incluso algunos de los descubrimientos que encontré y que aún no he compartido en el canal porque en realidad hay más datos que ingresan. Esos puntos de referencia que se publican en YouTube. ¿Busca una forma económica de obtener una licencia de Windows? Consulte Hookies a través de los enlaces en la descripción del vídeo. Asegúrese de utilizar el código TN20 para obtener un 30% de descuento. Pegue la licencia en la configuración de activación y listo. Esta licencia es para Windows 10, pero puedes actualizarla a Windows 11 de forma gratuita. También ofrecen licencia de Microsoft Office 19. Utilice el mismo código TN20 para obtener un 30% de descuento. Consulte hookies.com en la descripción del vídeo a continuación. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo a todas las marcas que realmente han trabajado juntas con Tecnotix para prestar o donar algunas de estas GPU para brindar esta información útil para crearnos. Porque, como puede ver, no hay otro lugar donde podamos reunir todos esos puntos de referencia. Tenemos todas las GPU de Intel, tenemos todas las GPU de AMD donde quiera que estén, tenemos todas las GPU de Nvidia y mucho más. También tengo algunas GPU de última generación, por lo que esto será muy interesante. Entonces, si está ejecutando algunas de las GPU de la serie 30 o se pregunta cuáles obtendrá en términos de la serie 40 y Ryzen 7000, todas están comparadas aquí y puede verlas allí. No tengo todas las 30 series, pero hay algunas ahí solo para darte una referencia. Pero todas las series 40 y Ryzen 7000 están aquí, incluido Intel. Así que gracias MSI, ZOTAC, Intel y Asus. Creo que ahora los recuerdo a todos por permitirme hacer esto. Eres muy apreciado. Ahora echemos un vistazo a estos puntos de referencia. Luego, si desea adquirir alguna de estas GPU o desea crear el mejor banco para trabajar, crear una PC, encontrará guías de compilación en la descripción del vídeo a continuación. Siéntete libre de revisarlos. Son completamente gratuitos y ahí abajo te lo explicaré todo. Cualquiera que sea tu presupuesto, allí hay uno para ti. En este vídeo puedes ver una inmersión un poco más profunda en todos los puntos de referencia. Ahora primero vamos a comenzar con Geekbench 6 y no porque sea un punto de referencia útil en el mundo real. Hace muchas cosas pequeñas y no suele reflejar el flujo de trabajo real de la aplicación. Pero aquí podemos ver dónde se alinean generalmente estas GPU y tareas muy simples que usted podría estar haciendo en general. Como puede ver, el 1490 está justo en la parte superior del gráfico. Además, si miras muy de cerca, podrás ver que tengo algunos 1490 diferentes. Y cuando profundizamos un poco más en los puntos de referencia, podemos ver aún más modelos diferentes de 1490. Entonces realmente puedes ver si hay una diferencia entre dos separados, por ejemplo. En algunos de los puntos de referencia, estoy probando 2490 separados. Todo eso se refleja en los puntos de referencia que no he compartido antes o que nadie compartió antes. Puedes ver que hay un salto bastante grande entre 4080 y 1490. Y luego un salto bastante grande entre 4080 y 4070 Ti y luego de 4070 Ti a 4070. Así que estos son grandes saltos y luego, gradualmente, podemos ir más abajo. Entonces ese fue OpenCL. Si estás mirando las puntuaciones de Vulkan aquí ahora, puedes ver resultados muy similares aquí. Aparte de los autos AMD que realmente aman y funcionan muy bien con Vulkan, se puede ver que el 7900XDX ocupa el segundo lugar entre 2490. Curiosamente, obtuve una puntuación muy alta con los 2490, pero no tan alta con el ZOTAC 1490, lo cual es simplemente interesante. Y puede ver que el 4080 y el 7900XD funcionan prácticamente igual en las puntuaciones de Vulkan. Ahora bien, Intel aquí no tiene un rendimiento tan impresionante como el 4060 Ti, pero esas son sus GPU de primera generación. Avancemos. Ahora echemos un vistazo a Adobe Photoshop porque en realidad puedes utilizar ciertas cosas en Photoshop con la GPU y cuanto más desarrollan el software, más podemos utilizar una GPU. Y aquí puedes ver que la tarjeta más rápida para Photoshop es en realidad Intel Arca 770 y eso me sorprendió mucho. No esperaba que las tarjetas Intel funcionaran muy bien, pero como pueden ver, el tercer espacio también es Arca 750 y luego el A580 de ARC nuevamente justo en la parte superior. Las 1490 y 4080 y las tarjetas masivas en realidad están en algún lugar más abajo. Además, las tarjetas AMD parecen funcionar un poco mejor en Photoshop que las tarjetas Nvidia.
La tarjeta Nvidia es en realidad una de las más bajas para Photoshop y puedes ver que la segunda muestra y la primera muestra de 1490 están en algún lugar del medio del parque. Pero probablemente lo más importante que podemos sacar de este punto de referencia es la diferencia entre la primera y la última GPU. Hay alrededor de un 10%, tal vez un 11% de diferencia entre la peor tarjeta y la mejor tarjeta para Photoshop. Y también dejaré ahora este cuadro de puntuación secundaria en la pantalla donde pueden ver la puntuación de GPU, la puntuación general y la puntuación de filtro porque son muy similares. Como puede ver, la puntuación general, la puntuación más alta y la puntuación más baja están dentro de un pequeño porcentaje entre sí. Ahora, la puntuación del filtro es un poco diferente porque algunas de ellas se pueden acelerar a través de GPU y demás, y ahí es donde las tarjetas Intel Arc son bastante mejores que algunas de las otras. Pero, sinceramente, si solo estás buscando una GPU para Photoshop, te recomiendo que pruebes las tarjetas Intel Arc solo porque por lo que cuestan te brindarán un gran rendimiento en Photoshop y realmente no necesitas nada más. Punto. Además, si editas un poco el vídeo, las tarjetas Arc son realmente difíciles de superar. Además, el A770 tiene 16 GB de VRAM, si alguna vez necesitas hacer cosas más grandes o lo haces en pantallas grandes y lienzos grandes y acercarte como fotos, es posible que lo necesites. A la mayoría de la gente incluso le gustan 8 GB de VRAM, está bien. Pero si puede usar más de 8, eso es un poco más preparado para el futuro en caso de que su flujo de trabajo aumente y esté trabajando con recursos más grandes o archivos más grandes, videos más grandes, cosas más grandes que requieran más VRAM, si eso tiene sentido. No incluí Adobe Lightroom Classic para que lo sepas, pero Lightroom Classic comienza a usar cada vez más aceleración de GPU en ciertas cosas, pero hasta ahora todavía no veo incluso menos diferencia entre la mejor y la peor GPU. Para Lightroom clásico. Así que no incluiré ese punto de referencia aquí. Pasando a la edición de vídeo y Adobe Premiere Pro, aquí es donde las cosas se ponen un poco interesantes. En primer lugar quiero mencionar que este es un Puget Bend 0,98 y Premiere Pro 23,6. Tenga en cuenta que la versión 24 en realidad comienza a utilizar aún mejor las tarjetas Intel Arc y los motores de medios Intel Arc, especialmente si está trabajando con medios GOP largos como H264 y 5. Entonces, todas las tarjetas Intel que pueden ver allí tienen un poco más de rendimiento reservado para un poco mejor. Pero desde que comencé esta evaluación comparativa hace mucho tiempo, tuve que cambiar las cosas y cuando estaba probando las tarjetas Intel, no eran compatibles con Adobe 24, así que estamos probando 23,6. Puedes ver que los resultados aquí son interesantes. Lo que puedes ver aquí son puntuaciones generales ampliadas, por lo que hay muchos códecs diferentes y diferentes resoluciones. Y esta prueba en realidad utiliza alrededor de 8,6, es decir, un poco más de 8 GB de VRAM. Y los resultados en realidad están ligeramente limitados si tienes menos de 8 GB de VRAM. Si tienes más de 8 GB, puedes ver que esto va un poco más. Puede ver una pequeña diferencia entre el ASRock A580 y luego el RAS 7700 XT, donde tenemos 12 GB y más VRAM. Hay un pequeño salto allí solo porque la VRAM es un cuello de botella. Necesitamos más y luego podrás ver un poquito más. En tu flujo de trabajo real probablemente verás más de 8 GB si estás trabajando con medios 4K y una línea de tiempo un poco más compleja en la que simplemente no empalmas vídeo y tienes una capa de vídeo y luego simplemente exportar eso. Entonces no te preocupes por la VRAM. Pero si tienes varias capas y un poco más complejo, te recomiendo obtener al menos 12 GB porque usarás más de esto. Incluso en videos simples como estos en YouTube, para mí usamos multicámara, obviamente, para hacerlo, ya conoces diferentes cámaras. Pero estamos usando más de 18 GB de VRAM. Solo una buena referencia para ti. Si no sabe cuánto se está utilizando su VRAM, le recomendaría instalar la información de Hardware 64 y luego ver si no puede tener VRAM allí y tal vez necesite más. Entonces, en la cima de las listas tenemos el 4090 Surprise y luego el 7900 XTX en puntaje externo está muy cerca. Luego, un poco hacia abajo, tenemos el 4080 y el 7900 XT en la parte superior del gráfico, hay un pequeño salto hacia abajo. Entre el 4080 y luego el 3090 Ti y el 7800 XT y el 1390, puedes ver que ese grupo está un poco más abajo que la parte superior del gráfico. Entonces, hay tres secciones, las que tienen más de 16 GB de VRAM y luego, obviamente, la generación más nueva. Y luego la última generación 1390 y la 4070 Ti están como en el medio del grupo. Y luego tenemos los 8 GB que funcionan más o menos igual. Curiosamente, el Supreme X es casi igual que un 2060 Super por alguna razón, lo cual es simplemente interesante. No sé por qué el MSI RTX 4080 Supreme X funciona así, pero tenga en cuenta que todas estas pruebas no se realizan una sola vez.
Estamos haciendo al menos 5 a veces 10 puntos de referencia si los veo por todos lados para asegurarme de que sepas que son precisos. Y a menudo cada punto de referencia también ejecuta una determinada ejecución o punto de referencia varias veces, por lo que es un promedio de muchos promedios. Y luego, en la parte inferior, tenemos el 4060, el 7600 XT y el A770. Pero probablemente pondría el A770 en el paquete intermedio porque tiene un poco más de rendimiento, especialmente si estás trabajando con medios H264 y 5. Es un poco como una lupa porque hay muchos números en la pantalla para que puedas seguirlos. Pero dependiendo del códec que estés usando para Premiere Pro, es posible que necesites diferentes GPU porque todas tienen sus propias ventajas. Al igual que Intel, es muy bueno con medios H264 y 5. También lo es AMD, pero la calidad de codificación similar a Intel es un poco mejor que la de AMD. Los medios H265 o Longio-P de AMD son en realidad uno de los mejores si nos fijamos en las puntuaciones allí. El 7900XDX es mucho mejor que incluso el 1490. Y simplemente porque utiliza esos medios un poco mejor. Pero si está trabajando con Intraframe, lo cual es bastante fácil de hacer para cualquiera de estos aquí, estará bien en la mayoría de los casos. Pero todavía hay una diferencia entre la mejor y la peor GPU. Y AMD también se desempeña un poco mejor en Intraframe. La puntuación bruta es mejor en AMD y los efectos de GPU son mejores en AMD. Entonces, dependiendo de lo que estés haciendo, estarás bien. Así que siéntete libre de profundizar en esos puntos de referencia que puedes ver en la pantalla para descubrir cuál es mejor para ti. Pasando a After Effects y aquí puedes ver la puntuación general. Y la mejor de las GPU aquí es en realidad una RTX 1390 Ti de última generación. Ligeramente mejor que el 1490. Luego tenemos 4070 allí. Luego tenemos algunas tarjetas AMD en la parte superior. Y luego, curiosamente, Noctua RTX 4080 está justo en la parte inferior de la parte posterior. Y una de las cosas más importantes que se pueden ver en este gráfico es que, en realidad, entre la mejor y la peor GPU hay una diferencia de aproximadamente el 8,4%. Lo que significa que para After Effects realmente no habrá cuellos de botella en la GPU. El cuello de botella está en otra parte y lo más probable es que sea la capacidad de RAM. Si no sabes de qué estoy hablando, echa un vistazo a la entrevista que le hicimos a Matt de Pugetbank, donde hablamos un poco más en profundidad de por qué una PC puede ser lenta o cómo el hardware utiliza el software. Además, la razón por la que no ve el punto de referencia de las tarjetas Intel aquí es porque por alguna razón fallaron en esa versión del punto de referencia. Es posible que lo haya hecho funcionar con la versión más nueva, pero como quería mantener la versión de After Effects y compararla exactamente igual, fallaron. Eso no significa que no funcionen en After Effects, es posible que sí, pero nuevamente el rendimiento estará en algún lugar como en la mitad inferior del paquete y no hará una gran diferencia para ti. Simplemente porque el valor de precio-rendimiento de las GPU Intel es muy alto. Si observa las puntuaciones generales de todas ellas, podrá ver que ciertas GPU en realidad funcionan mejor en otras y en otras menos. Entonces puede ver que la puntuación de GPU de vista previa de RAM, la puntuación de múltiples núcleos, la puntuación de renderizado y la puntuación de seguimiento porque la GPU sabe que afecta algunas de estas puntuaciones en todas partes. Quiero decir que el punto de referencia de After Effects aquí al probarlos es uno de los que obtiene puntajes por todos lados y, a menudo, falla. Así que este es el punto de referencia menos estable que tengo para este. Podría deberse a la configuración de la prueba y no estoy seguro de por qué. Pasando a DaVinci Resolve, que en realidad depende mucho de la GPU y utiliza toda la potencia de la GPU que tienes. Ahora lo que puedes ver aquí es la puntuación general estándar, no la extendida que verás en un minuto. Pero es estándar solo porque no todas las GPU logran completar la puntuación extendida porque necesitas un poco más de VRAM para realizar la puntuación extendida. Pero aquí podemos ver que el AMD 7900XDX está en la cima de la tabla y es aproximadamente un 5% más rápido que el 1490. Curiosamente. Así que los coches AMD funcionan muy bien con DaVinci Resolve. Tenga en cuenta que esto es de DaVinci Resolve Studio. Y si está utilizando la versión gratuita, lo primero que debe hacer es no actualizar la GPU, simplemente comprar la versión de estudio porque obtendrá más rendimiento porque la versión que no es de estudio, la versión gratuita de DaVinci Resolve, en realidad tiene un límite de hardware. Por lo tanto, limita el hardware y no lo utiliza todo, pero es gratuito si eso tiene sentido. Y puedes ver que muchas de las GPU de AMD funcionan en la parte superior. Por ejemplo, el 7800XDX está muy cerca del 1490, aproximadamente un 4% más lento y aproximadamente un 1% más rápido que el 4080, lo que es muy impresionante. Allí también puedes ver algunas de las GPU de última generación. El único inconveniente que puedo ver es que cuando probé las GPU Intel, no estaban bien optimizadas para DaVinci Resolve y esperaba que funcionaran un poco mejor. Pero puedes ver que el A770 es más lento que el 3050, lo que realmente no tiene ningún sentido.
Debería ser mucho más rápido que el 3050. Debería estar alrededor de la región 4060 Ti o 4070. Nuevamente, cuando vea este vídeo, existen versiones más nuevas de DaVinci Resolve y controladores más nuevos para Intel. Por lo tanto, los resultados pueden ser ligeramente diferentes, pero es muy difícil realizar un seguimiento y simplemente brindarle la información más reciente porque cuando los prueba, algo se ha actualizado, ya sabe, o viceversa. Ahora también puede ver los resultados completos de todos los medios 4K estándar y extendidos, medios 8K, efectos de GPU y puntuaciones de fusión aquí en todas partes. Y puedes profundizar un poco más en lo que está pasando y por qué uno es más rápido que el otro. Y puedes ver una pequeña diferencia dependiendo de cuánta VRAM tengas, etc. Curiosamente, para los efectos de GPU, las tarjetas AMD no son tan rápidas como las tarjetas Nvidia. Nvidia es mucho mejor allí. Pero para las puntuaciones de fusión, por ejemplo, las tarjetas AMD son increíblemente rápidas y Nvidia no es tan rápida allí. Entonces, dependiendo de lo que estés haciendo, es posible que desees elegir una GPU diferente según tu presupuesto. Especialmente ahora, cuando los precios están por todos lados, especialmente el 1490, que nuevamente hay un poco de escasez. Así que eche un vistazo a los precios en la descripción a continuación para conocer los precios más recientes, ya que eso podría cambiar la GPU que desea o necesita. Pasemos ahora a VRAI y otras aplicaciones 3D. En primer lugar, VRAI verás muchas más GPU de las que probamos anteriormente porque VRAI. He estado probando cosas para VRAI durante un poco más de tiempo que solo estas tarjetas. Y puedes ver que, curiosamente, cuando tienes varias GPU, como varias 1490, puedes obtener una puntuación mucho más alta y se escala muy bien. Puedes ver que con 3490 y 2490 puedes obtener prácticamente lo mismo que antes si tienes 3490. La escala funciona muy bien aquí. Y también en la parte inferior del gráfico puede ver el núcleo M1 Ultra 64 que probamos hace bastante tiempo. Pero tenga en cuenta que se utiliza una especie de núcleo de traducción para hacer esto para VRAI. Entonces VRAI en Mac realmente no funciona tan bien. Otra cosa que quiero mencionar aquí es que las tarjetas AMD e Intel no son compatibles aquí. Y puedes verlos desde tarjetas de la serie 30 y todo tipo de tarjetas de la serie 30 diferentes. Y todo esto es realmente una aplicación de Nvidia. Entonces, si estás usando VRAI, tu única opción es Nvidia. Pero este gráfico le mostrará qué tarjetas funcionan un poco mejor que otras. El punto de referencia aquí en realidad no limita ninguna de las capacidades de VRAM. Por lo tanto, ni siquiera 8 GB o 6 GB estarán limitados. Solo utiliza unos 4 GB o algo así. Así que esto tampoco se utiliza aquí. En sus escenas, es posible que tenga un cuello de botella en la VRAM, pero no en este punto de referencia. Al menos puedes ver qué GPU es mejor que la otra. También en el móvil 3080 puedes ver en algún lugar más abajo con la mini PC Zotac que he probado. Así que toma una lupa y profundiza en estos resultados. Tenga en cuenta que esta es la puntuación CUDA. Si pasamos a la puntuación RTX porque puedes hacer ambas cosas en VRAI. Los resultados son muy similares aunque algunas de las cartas están ligeramente invertidas. Son un poco diferentes, como algunos de los 1490 que pude ver como una versión de Gigabytes. Creo que tenía un rendimiento un poco peor en cuanto a puntuación RTX que CUDA en comparación con Asus o MSI o algo así. Pero lo más probable es que no haya diferencia, pero solo quiero mencionar eso. Además, M1 Ultra no completó la puntuación RTX allí ni siquiera mediante la traducción. Pasando a Blender, aquí tenemos aún más GPU. Una cosa que quiero mencionar es que ahora Blender admite todas las GPU. Ya sea Intel, AMD o Nvidia. Y aquí las cosas se complican un poco más. Ahora puede ver en la parte superior de los gráficos que también intenté probarlo con varias GPU. Múltiples años 1490. Ahora, los resultados de las pruebas comparativas en realidad no utilizan varias GPU, sino solo una. Entonces tener uno o tres no hace la diferencia. Pero en la aplicación, cuando estás renderizando, hay una manera de utilizar varias GPU. Hasta donde tengo entendido, Blender no es como mi pan y mantequilla completo que uso todos los días. No es tan simple como tomar varias GPU y dejarlas renderizar. Ahora, si alguien con más conocimientos quisiera agregar eso en la sección de comentarios a continuación, me encantaría saber de usted. Déjame saber abajo en la sección de comentarios. Como puede ver, los 1490 tienen una brecha bastante grande entre los 4080. Como puedes ver, hay una gran brecha allí. Luego, 4080 y 4070 Ti nuevamente tienen una gran capitalización. Hay una diferencia bastante grande en estas cosas diferentes. Y en la parte superior del gráfico tenemos el MSI Supreme Liquid X que tiene refrigeración líquida 1490 y puedes ver que hace una pequeña diferencia. Curiosamente, la 4070 Ti es ligeramente más rápida que la 1390 Ti, lo cual es muy impresionante.
Y para Nvidia, realmente para 3D, Nvidia es absolutamente increíble. Ahora bien, la mejor tarjeta AMD está en algún lugar más abajo. Puede ver que el RTX 4060 Ti ProArt con 16 GB de VRAM o incluso 8 GB de VRAM es un poco más rápido que el 7900 XTX. Y tenga en cuenta que este es uno de los controladores más recientes que usaremos a finales de 2023. Entonces, para AMD e Intel, Nvidia está en otro nivel para Blender y puedes verlo en todos estos puntos de referencia. Desearía que AMD fuera un poco mejor, especialmente con algunas de sus tarjetas como la 7900 XTX, que tiene mucha más VRAM, pero desafortunadamente la renderización 3D es otro nivel con Nvidia. También tenemos algunos dispositivos Apple allí, el M1 Ultra en la parte inferior. Pero todavía no es tan impresionante. Y también puedes ver el M3 Max allí. Y el primer gráfico trataba sobre la escena del monstruo. Pero también está la escena Hunk Shop y Classroom. Y voy a dejarte los resultados completos allí para que los revises. Porque hay mucho en lo que profundizar si quieres ver quién es mejor. Y puedes ver que Nvidia realmente está en otro nivel. Además, lo que es muy impresionante es el Apple M3 Max. La GPU M3 Max es realmente impresionante. Obtener una versión de escritorio 3060 Ti para Apple ahora es una mejora bastante buena. Pero también el tipo de rendimiento del 7900 XTX también es impresionante. Pero AMD no es tan impresionante para Blender, pero sigue siendo impresionante para Apple. Pasando a Octane Bench y aquí nuevamente malas noticias para Intel y AMD. Esto solo es compatible con dispositivos Nvidia. Y nuevamente, el escalado funciona muy bien, tener más GPU realmente te brinda mucho más rendimiento. Entonces, si estás haciendo mucho renderizado de Octane, hace una gran diferencia. Como puede ver, los tres primeros son prácticamente el doble cada vez que agrega una tarjeta. Puedes ver muchos 4090 en la parte superior de los gráficos. Luego 4080, luego 4070 Ti y más abajo. Y, curiosamente, la 3090 Ti es un poco más lenta que la 4070 Ti en Octane Bench. Eso simplemente muestra cuánto han mejorado el rendimiento con la próxima generación de GPU. Y por último, echemos un vistazo al desplazamiento al rojo aquí. Aquí es donde todo es compatible excepto Intel. Entonces, las GPU Intel no son compatibles con Redshift, pero AMD y Nvidia sí. Y en la parte superior del gráfico nuevamente tenemos las GPU Nvidia y las 4090, luego las 4080 y luego las 3090 Ti. Curiosamente, lo mejor de 7900 drams armenios XTX es en realidad más lento que un RTX 4070, lo cual es interesante. Y solo un poco más rápido que 4060 Ti. Puede ver que es un poco aproximadamente un 3% más rápido que el 4060 Ti, lo que realmente no es nada impresionante para AMD. Entonces, para Redshift nuevamente, si desea un buen rendimiento, Nvidia es la indicada. Conclusión, ¿qué GPU deberías adquirir? Y hay muchas versiones diferentes por ahí. Y si eres principiante y estás pensando cuál es la diferencia entre SORTC y Asus y Gigabyte y MSI. Pero son todos 4090, ¿cuál es la diferencia? Bueno, básicamente la respuesta corta es que realmente no importa. Elige la marca que más te guste en cuanto a diseño. Por ejemplo, si nos fijamos en el 4090 de SORTC o Asus, el diseño es diferente, pero funcionan dentro de un margen de error entre sí. Realmente no son mejores que el otro. Basta con mirar el precio. La otra cosa es la calidad de construcción. Algunas marcas tienen una reputación de calidad de construcción un poco mejor que otras. Pero sí varía entre generaciones. A veces uno es mejor que el otro, por lo que no es posible distinguirlo. Para que puedas ver las reseñas un poco más tarde. Para la edición de fotografías probablemente recomendaría Intel porque también es muy bueno. Por la mejor relación calidad-precio o las tarjetas AMD realmente funcionan allí, pero realmente no hacen la diferencia. El A770 es bueno para la edición de fotografías simplemente por su VRAM más grande. Luego, para la edición de vídeo, dependiendo de lo que estés haciendo, todas las tarjetas tienen ranuras allí. Me gustaría dar una mención de honor a Intel solo porque son nuevos en el bloque y en realidad se desempeñan muy bien solo por su relación precio-rendimiento. Entonces, si estás en el extremo inferior, echa un vistazo a algunas de las tarjetas Intel, funcionan muy bien. Si deseas su máximo rendimiento a pesar de que AMD funciona mejor en algunos de los códecs Hayes A264 y 5, diría que probablemente un 4090 sigue siendo una elección realmente buena y sólida solo por los controladores de estudio y el rendimiento general es mejor allí. Punto. En 3D no hay competencia para AMD. Están en otro nivel, así que si vas a hacer 3D, olvídate de Intel y AMD por un minuto. Ahora hay algunos otros modelos diferentes de GPU que se lanzaron este año. Como que me mancha el ojo. Uno de ellos es este tipo, el Noctua 4080. Ahora me gustaría que este diseño mejorara. Me impresionó más la serie 30 sobre esta idea.
La serie 40 realmente, la 4080 aquí, cuesta demasiado para que tenga sentido para esto. Especialmente porque el consumo de energía no es tan grande allí y lo sabes, pero todavía me gusta y me gustaría obtener una versión Chroma Black de esto. Creo que es un gran concepto sobre cómo mejorar la refrigeración y el ruido de la GPU, pero no creo que sea tan impresionante como el año pasado. Entonces también quiero felicitar a estas GPU Intel. Creo que las tarjetas Sparkle se ven absolutamente fantásticas. El diseño es una GPU azul que es diferente, no la habíamos visto antes y también muy minimalista. Me gusta bastante eso. Y en términos de 4090, creo que uno de mis diseños favoritos fue en realidad de MSI. Las tarjetas Supreme X, ya sean refrigeradas por líquido o no, creo que son las mejores. Al principio pensé que TUF era el mejor, pero TUF es demasiado gaming, así que no escribas TUF Gaming en él. Strix también es bastante bueno, pero sigue siendo muy divertido y brillante. Creo que el Supreme X luce mejor. Y luego el premio GPU más bonito de este año es para este chico. Esta es la serie Asus ProArt de GPU RTX y, oh Dios mío, son tan hermosas. Tenga en cuenta que si compra un 4060 o un 4080, tienen algunas variantes diferentes de estos. Se ven y son exactamente del mismo tamaño. Hay un hermoso estilo minimalista, sin RGB, solo un hermoso negro y dorado. Oh hombre, quiero decir, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿No estás de acuerdo conmigo? Esto es muy agradable. También me gustaría conseguir un 1490 con eso. Quizás un poquito mejor. Eso sería realmente agradable. Así que ese premio es definitivamente para Asus y si usas Adobe Creative Cloud al comprar la GPU ProArt obtendrás 3 meses gratis. Si compras otras GPU Asus, obtendrás un mes gratis. Entonces, si eres un creador, puede que valga la pena echarle un vistazo a las tarjetas Asus porque puedes deducirlas del precio. Solo otro pequeño consejo para ti. De todos modos, si quieres adquirir alguna de estas GPU, te dejaré el enlace en la descripción a continuación. Entonces, ¿cuál fue tu GPU favorita de 2023 en adelante hasta 2021? Sé que hay una nueva GPU a la vuelta de la esquina, así que haz clic en suscribirte porque probablemente estarán disponibles muy pronto, en unas pocas semanas. ¡Feliz año nuevo y nos vemos pronto! Adiós.